Paramos un ratito, estiramos los brazos, vamos a tratar de relajarnos, ¿les parece? Un ratito así llegamos hasta el final. ¿Quiénes toman tereré? ¿Quién? A ver, alguien que no tenga anteojos. No, alguien que no tenga anteojos porque voy a tener que hacer una prueba. Venga para acá, venga. Antes de que empiece a hablar, le regalo acá un sobrecito, sí, por favor. Pero la consigna del regalo es que me lea la etiqueta. Mientras por alguien más que no, vamos. Téngalo mientras yo voy hablando, trate de descifrar lo que dice ahí. Soy pediatra, trabajo con niños y como para introducir esto le voy a contar una experiencia. Me crié en el campo, en realidad en una zona selvática de Misiones, pero mis abuelos maternos, mis dos abuelos trabajaban en la agricultura, pero mis abuelos maternos vivían en Chivilcoy, Buenos Aires, y ellos cultivaban quintas. Tenían huerta masiva y vivían de eso y pudieron educar a sus hijos, entre ellos a mi mamá, con lo que producían en esa huerta, frutales y verduras. Yo tendría alrededor de 15 años cuando fui a visitarlos una vez y obviamente quería ayudar a mi abuelo, así que mi abuelo me dijo, bueno, me vas a ayudar fumigando los ajíes. Tenía una parcela de ajíes, me cargó la mochila, me preparó el veneno, día de mucho calor de verano, porque al abuelo lo iba a visitar en el verano. Me cargué la mochila, hacía mucho calor, obviamente me saqué la remera porque transpiraba y entré a fumigar los ajíes. Iba bastante feliz con eso hasta que empezó a atardecer. Yo, obviamente por el calor, empecé a fumigar la tardecita. ¿Y qué pasa cuando atardece? ¿Qué empiezan a volar? Los mosquitos. Y me empezaron a picar los mosquitos. Entonces no tuve mejor idea que agarré el rociador y cuando vi un mosquito, ¡pah!, le daba, ¿no? Buenísimo. No me picaban los mosquitos. Al día siguiente, esto era víspera de Navidad, entre Navidad y Año Nuevo, mejor dicho, era víspera de Año Nuevo. Al día siguiente empiezo a sentirme mal, empecé a vomitar, empecé a tener mucho dolor de cabeza, dolor de cuerpo, cada vez vomitaba más. Mi abuela intentó un tecito, me tiró el cuero, no funcionaba, seguía vomitando, me empecé a sentir realmente mal, sentía que me desmayaba. Así que me llevan al médico, al pueblo. Encima mi abuelo, como vivía en una zona de quintas, estaba medio lejos. Me llevan al pueblo, me ve un médico y no sé si estaba molesto o qué, pero me empezó a retar. Y me dijo que yo había comido alguna porquería entre Navidad y Año Nuevo, que eso es lo que me había intoxicado. Y yo les juraba que no había tocado nada. Encima en esa época era medio delicado para comer nada de sopa y esas cosas, ¿no? Terminando la historia, me inyectaron, seguí muy mal, estuve una semana mal y después de varios años cuando estudié medicina me enteré que yo me había envenenado, ¿no? Y desde esa época me di cuenta que cuando hablamos del efecto de los agrotóxicos, cuando hablamos del efecto de los venenos, la mayoría de la gente no nos cree. Así como ese médico no me creía que yo no había comido porquerías y decía que la culpa de lo que me pasaba era algo que había comido, también así pasa con estas informaciones que son cada vez más complejas. Ya desde el año 93, probablemente algunos de ustedes no hayan nacido en esa época, se hablaba en la Organización Mundial de la Salud de los aspectos o de la salud ambiental, entendiendo que son los aspectos relacionados con la salud humana, pero no solamente con elementos puntuales, objetivos o con objetos como por ejemplo los agrotóxicos o lo que nos viene a la cabeza como contaminantes ambientales, sino que hablaban de elementos físicos, químicos, biológicos y fíjense que además incluyen los psíquicos y sociales. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando hablamos de una instancia de impacto de los factores ambientales sobre la salud humana, tenemos que entender que todos los elementos están integrados y van a interactuar de alguna manera en beneficio o en perjuicio de la salud. Pero a la vez, la Organización Mundial de la Salud incorpora otro concepto más, que es la responsabilidad que tenemos cuando hablamos de salud ambiental de tener elementos para evaluar, corregir, controlar, modificar y prevenir aquellas situaciones o factores que incluso pueden
potencialmente afectar la salud. Y eso sí ya abre un abanico un poco más grande. Cuando yo me envenené, existía esta relación de causa-efecto. Si yo tomo tal medicamento, si me paso la dosis, me enveneno. Hoy estamos hablando de que pequeñas proporciones de ese medicamento podría tener un impacto ambiental que va a perjudicar mi salud. Obviamente, como pediatra voy a hablar o voy a hacer énfasis o hincapié en por qué nos preocupa tanto a los pediatras este tema, porque los niños son más vulnerables. Si nosotros tratamos de definir vulnerabilidad, obviamente entendemos que es una persona que no puede defenderse o que no puede reaccionar por alguna limitación o alguna incapacidad frente a alguna instancia, en este caso medioambiental. No puede anticiparse, no puede hacer frente y resistir a los efectos de un peligro natural o causado por la actividad humana. Incluso, ya hablamos no solamente de la habilidad individual, sino de la capacidad colectiva que tenemos como sociedad de reaccionar. Y ahí es donde encontramos que hay grupos que están mejor organizados, por ejemplo, frente a una catástrofe, que otros. Y eso va a determinar el grado de sobrevivientes o de supervivencia que haya. ¿Por qué los niños son más vulnerables? Primero, porque comen más frecuentemente. ¿Quiénes tienen un bebé chiquito o un hermanito chiquito bebé? Verán que toma la teta cada 2 o 3 horas, o si comen frecuentemente, viven pellizcando cosas, están creciendo, están en pleno desarrollo. Pero a la vez, si ustedes analizan cómo respira un bebé, se van a dar cuenta que la frecuencia respiratoria de un bebé de 6 meses es de alrededor de 40 respiraciones por minuto, un poco más incluso, y en el recién nacido bastante más. Cosa que en el adulto anda alrededor de 12. O sea, un bebé estaría respirando 40 veces más que un adulto, con lo cual mueve una cantidad de tóxicos dispersos, por ejemplo, en el aire, mayor que lo que haría un adulto. Tienen mayor absorción digestiva por piel. Si nosotros aplastamos, digamos así, a un bebé, vamos a ver que la superficie corporal de un recién nacido o de un lactante pequeño es mayor que la de un adulto, y con eso pueden absorber no solamente elementos del entorno, sino temperatura, pueden disipar mejor o peor el calor, o sea, son más sensibles a los factores ambientales. Tienen menos capacidad de desintoxicación o detoxificación, porque sus sistemas están inmaduros. Los elementos que tenemos para eliminar toxinas o los agresores naturales de nuestro entorno, la forma en que nos protegemos, no funcionan bien en los recién nacidos y en los chicos pequeños. Tienen distintas etapas de ontogénesis orgánica, es decir, cada órgano se está formando. No es lo mismo agarrarme a mí, que ya estoy medio viejo, y ver cómo está mi riñón, cómo está mi hígado, cómo está mi cerebro, que el de un bebé recién nacido que todavía tiene esos órganos en funcionamiento. Por ejemplo, una de las recomendaciones de un pediatra a las madres es que no le ponga sal a la comida de un bebé hasta los 9 meses o 1 año. ¿Por qué? Porque el riñón de ese bebé no está maduro o capacitado para eliminar el exceso de sal, y la sal que es necesaria en este caso sería tóxica para ese bebé. El ambiente influencia la vida de los niños en todas las etapas de su vida a través de distintos medios y en diversas actividades. El niño encima tiene riesgos de comportamiento, es más activo, juega en el suelo. Hoy me decía en el consultorio una mamá que estaba preocupada porque su hijo comparte la actividad con el gato. Y yo le digo, bueno, ¿qué problema hay? No, pero se come la comida y toma el agua del bebedero del gato. Y eso es típico de los niños. Los que no hace tanto tiempo dejamos de ser niños, recordaremos algunas macanas que nos mandamos. La exploración con la boca, todo va a la boca. El niño agarra algo y se lo lleva a la boca. ¿Sí? Si ese objeto está contaminado o tiene algún elemento que el cuerpo encima no puede manejar bien, obviamente el impacto va a ser más negativo. Viven y respiran más cerca del suelo, y ustedes saben que muchos elementos tienden a estar, el dióxido de carbono entre ellos, a nivel de suelo. Por lo tanto, se pueden concentrar ciertos contaminantes a la altura a la que vive un niño más que a la altura de pronto en la que vivo yo si estoy parado. Son muy curiosos, investigan todo, y en esa investigación si pueden destapar una botellita o agarrar algo, todo va a ir a la boca. Y lamentablemente, y eso nos pasa hasta la adolescencia, somos cognitivamente inmaduros para saber las consecuencias de nuestras acciones. Yo a veces veo a los adolescentes y no tan adolescentes manejar la moto con el casco en el codo.
Entonces digo, indudablemente para este personaje el codo vale mucho más que el cerebro, ¿no? Pero a la vez, los niños tienen mayor susceptibilidad biológica, porque la misma dosis, voy a ponerlo en un ejemplo. ¿Por qué a un bebé, cuando lo pica un mosquito, se le hace una roncha más grande? ¿Porque es alérgico? No. Porque la saliva que inyecta el mosquito al picar, en proporción al peso, es mucho mayor. Supongamos que sea un microlitro de saliva. Si yo peso 60 kilos, un microlitro en 60 kilos no es lo mismo que un microlitro en 6 kilos. Y eso va para todo, proporcionalmente hay diferencia. Pero a la vez, según la etapa evolutiva de ese niño, la misma sustancia, en la misma dosis, puede producir efectos diferentes. Es decir, cuando se está organizando el cerebro, puede llegar a producir un daño muy importante y puede producir otro daño cuando se está organizando el corazón o cuando está aprovechando el hierro de la alimentación, etc. Hay una etapa que indudablemente es crítica y que cuando hablamos ya de los impactos ambientales es realmente algo que nos alarma y que tiene que ver, este es un espermatozoide y este es un óvulo. Ya en ese momento o aún antes empieza a haber problemas. Decía Paracelso, un médico suizo que vivió en el siglo XVI, y que vivió poco, en 1493 a 1541, 38 años. Vivían poco los médicos en esa época. Por suerte no fui médico en esa época. Nada es inocuo, todo es veneno, solo la dosis hace la diferencia. Y acá vamos a ver esta cuestión. Sabemos hoy que la exposición paterna, antes de embarazar a la futura mamá, a ciertas sustancias va a determinar daño. Hay aumento de tumores en el sistema nervioso central de los hijos por exposición paterna a plaguicidas y pinturas. Los fumigadores que están en el campo, los que vienen a la casa a fumigarnos contra las cucarachitas o lo que sea, los pintores que trabajan con algunos tipos de pintura, ahora no tanto porque se sacó el plomo de las pinturas, pero en una época se hacían en base a plomo. Es sabido de que los famosos pintores vivían poco porque usaban incluso tóxicos como el mercurio, el arsénico y demás para hacer sus pinturas. Leucemia por exposición paterna a pinturas, solventes y en labores de carpintería. Los solventes no son tan inocuos como pensamos. Y ese papá que trabaja en una carpintería vuelve, embaraza a la madre y ese bebé tiene mayor riesgo de tener leucemia en algún momento de su vida. Fíjense cómo es esto, cómo pequeñas instancias de exposición a sustancias que consideramos inocuas, porque hasta ahora no hablé de agrotóxicos, pueden llegar a producir un gran daño en la vida futura. ¿Saben lo que es la leucemia, no? La ocupación paterna está asociada con defectos de nacimiento, especialmente los pintores, los trabajadores de imprenta, vuelvo con el tema del plomo, los bomberos, por el tipo de sustancias inhibidoras de incendio que usan, los agricultores, y todas están relacionadas con el uso de solventes. Los solventes son aquellas sustancias que pueden disolver especialmente grasas o se usan para ablandar pinturas o para decapar, para sacar pinturas y otros objetos. La siguiente etapa, una vez que ya se produce la fusión del espermatozoide con el óvulo y se forma el pequeño embrión, es otra etapa tremendamente crítica. En la campaña del 2013, en Argentina, se utilizaron 281.652.745 litros de agrotóxicos vendidos en forma legal. Esa cifra no incluye la declaración de 4 empresas importantes que no declararon sus productos. Eso quería decir que en ese año, que éramos alrededor de 42.600.000 habitantes, se vendieron 6.62 litros de agrotóxicos por habitante en todo el espectro de edades. Eso es una barbaridad. Y lo que decía Rafael en cuanto a la superficie argentina en relación a otros países, somos un país relativamente chico comparado con Brasil o con Estados Unidos, es alarmante. El problema en el desarrollo embriológico, y los expositores anteriores ya mostraron suficiente evidencia de los procesos de formación, los embriones se parecen muchísimo en las primeras etapas de gestación, tiene ventanas o momentos de daño donde si algún factor actúa va
a generar un daño a futuro que no necesariamente es de malformación, sino también de malfunción o de alteración estructural. Eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Y fíjense cómo, por ejemplo, en el día 28, una mujer se embaraza el día que ovula, o el día que tuvo relaciones cuando el óvulo está fértil, pero se entera 14 días después. Perdón, sí, 14 días después, 2 semanas después, cuando no tiene su menstruación. 2 semanas después, o sea, menos de un mes, recién se está enterando que está embarazada y ya está expuesta a una serie de factores que pueden perjudicar definitivamente a ese embrión que se está formando. Entre ellos la gripe, la exposición a plomo en agua, la falta de ácido fólico zinc, la exposición al calor. Hay algunos estudios en ciertas culturas que hacían baños rituales en termas y que tenían después los chiquitos defectos en el tubo neural, acá. La obesidad materna, el alcoholismo y el trabajo paterno, como les mostré. Y dentro de las etapas críticas, de 0 a 14 días de gestación puede haber abortos o daño estructural, daño celular, la semana 2 a la 10 o a la 10ª, alteración en la organogénesis, malformaciones. Estamos viendo muchos chicos varones con problemas en el árbol urinario, con riñones fusionados, por ejemplo, alteraciones esqueléticas. Y a partir de la semana 11 aparecen otros factores asociados más allá de las malformaciones básicas, como retardo del crecimiento. Es llamativa la cantidad de bebés pequeños que estamos recibiendo últimamente en nuestra maternidad, ¿no? No llegan al peso que antes era un orgullo para la madre decir, tuvo un bebé de 4 kilos 200, ahora parecen como rarezas. El promedio de peso anda alrededor de los 3 kilos para abajo en partos a término. Déficit funcional, especialmente del sistema nervioso central, alteraciones enzimáticas, mutagénesis, o sea, cambio genético, y alteraciones de las estructuras, como les dije, especialmente el árbol urinario. Y acá viene una pequeña reflexión. Somos lo que comemos. Y así como Paula decía recién que las verduras ya no tienen lo que decían tener hace tiempo y encima tienen una cantidad de otras cosas. Es más, hoy comí pollo, me arruinaste el día, te aviso. Y ya hablando de piojo me empezó a picar la cabeza, así que hoy estoy frito. Pero no te duele nada. Y por ahora. Nosotros hablamos de una ingesta diaria admisible, que es la cantidad máxima de sustancias que nosotros podemos consumir cuando hablamos de aditivos alimentarios. Ese sobrecito que repartí o que regalé por ahí tiene un edulcorante natural. Es un jugo BC, bajas calorías, diet, wow, qué bueno, no tiene azúcar, es muy bueno para la salud. Pero resulta que hace varias décadas atrás los inventores descubrieron que podían fabricar una sustancia parecida al azúcar, que tenía hasta 300 veces o 600 veces el poder de endulzamiento o de dulzura del azúcar, pero que salía 1/10 a 1/100ª parte del valor. O sea, por menos precio lográbamos mejor efecto edulcorante. Y encima generamos esta idea de que el azúcar es muy mala, que me engorda, entonces vamos a usar lo dietético. Cuando yo era joven, las bebidas diet eran más caras que las azucaradas, ¿no? Porque era una forma de publicidad. ¿Alguien tiene por ahí el sobrecito? ¿Qué componentes tiene? ¿Llegaste a leer algo? No se lee un pito. Si llegas a leer eso, te digo que te hago un monumento, porque realmente ni ampliándolo, yo tuve que ampliarlo con mi teléfono para poder verlo. Decime qué edulcorantes tiene o qué componentes tiene. Y no sé, porque yo no lo pude ver. Mira. Se apagó. Decirlo fuerte. Maltodextrina, almidón modificado, jugo de fruta en polvo, ácido ascórbico, acidulante, ácido cítrico, antiaglutinante, fosfato tricálcico, regulador de acidez, citrato de sodio, edulcorante aspartamo, titanio, ¿cómo dice? No, dióxido de titanio. Dióxido de titanio, un colorante. Tartracina, otro colorante. amarillo ocaso, Lindo color.
fenilcetonúricos, fenilamina, tartracina, grasas de gluten, leche, huevos, etc. Gracias. Sos un genio. La verdad que sos un genio porque yo ni con la lupa de mi celular pude leer eso. Te lo regalo, es tuyo el sobrecito para el tereré. La dosis máxima de aspartame para un niño de 15 kilos, que es más o menos un niño que empieza a tomar tereré, alrededor de 4 años, 5, es de 600 miligramos, y acesulfame, ese que mencionaste ahí, 225. Este juguito trae 470 miligramos por litro. Ese supuestamente se disuelve en un litro. Si usted lo disuelve en un litro, tenemos que en un litro de este juguito casi estamos llegando a la dosis máxima, a 2/3 de la dosis máxima, casi 500. Y un niño de pronto que va a un cumpleaños se manda 4, 5 o 6 vasitos de jugo. Cada vasito tiene 200 centímetros cúbicos. Calculen si no llega rápido a la dosis tóxica o a la dosis máxima tolerada. Si usamos el H2O, una gaseosa bastante conocida, andamos en un poquito menos de esto. Y eso para algo que nosotros estamos usando todos los días con el concepto de que es sano porque es diet y porque no tiene azúcar. Y con una etiqueta que muy pocos privilegiados pueden leer y menos estamos acostumbrados a mirar. O sea, arranquemos de ese concepto para ir a donde quiero llegar con relación al tema del efecto del medio ambiente. Lamentablemente tenemos un nivel de desinformación importante o de errores de estimación, voy a decir así. Yo soy piloto, vuelo ultralivianos y varias veces le erré la pista por error de estimación. Pensé que el suelo estaba más lejos o más cerca y me pega porrazo porque los sentidos nos pueden engañar. Acá hay un problema de percepción de que algo puede ser más sano o menos sano simplemente porque la etiqueta lo dice o porque la publicidad nos orienta. De hecho, no voy a hablar hoy, pero estamos preocupadísimos por los transgénicos. Lo que decía Paola, hoy estamos entendiendo que la intolerancia al gluten, algo muy parecido a la enfermedad celíaca, se podría deber a estos organismos, incluso algunas cuestiones de sobrepeso y demás, y el arsénico en agua en concentraciones moderadas o leves, escasas, que es otro gran problema de salud. Pero vamos a hablar de los ecotóxicos. Y hablamos de ecotóxicos porque ya no pensamos solamente en el efecto que tiene un agrotóxico o un fitosanitario, o sea, un veneno doméstico en el ser humano, sino que estamos hablando de cómo nosotros podemos afectar el medio ambiente donde vivimos, este planeta, esta pequeña burbuja donde estamos viviendo. No lo quiero cansar, pero hay una cantidad de elementos, entre ellos plaguicidas, insecticidas, fungicidas, herbicidas, raticidas, que tiene un capítulo especial en la toxicología humana. Los hidrocarburos poliaromáticos que se usan más que nada para ablandar plásticos, para mejorar pinturas, los solventes, algunos desodorantes, algunas sustancias que imitan otras, por ejemplo las maderas sintéticas y demás. Las dioxinas que aparecen cuando quemamos basura a cielo abierto, es un tóxico muy común que lo generamos nosotros sin saber, y los metales pesados que andan por todos lados. De estos hay una docena sucia, que se llaman COPS o contaminantes orgánicos persistentes, y que se llaman así porque son difícilmente degradables, porque persisten en el medio ambiente, porque son bioacumulables, y lo que decía Rafael en cuanto a los que tienen un poquito más de grasa, tienen la capacidad de guardar más estos venenos, y son transfronterizos, no se pueden delimitar a un lugar. Ustedes, si alguna vez pasaron a Uruguay, vieron que en la frontera le sacan todas las verduras o frutas que llevan, ¿no? Para prevenir la transmisión de enfermedades. Bueno, los agrotóxicos pasan el río Uruguay, pasan hasta Punta del Este si quieren, o sea, no tienen limitación porque se manejan por las corrientes de aire, por las corrientes aéreas y demás, y la migración de aves. ¿Cuáles son los efectos en salud de estos elementos? El cáncer probablemente sea el que está a la cabeza y el que tiene más publicidad. Hace poco en las redes difundieron que... ¿Escucharon o leyeron esa noticia del Garrahan y los niños de Entre Ríos? ¿Cuántos eran? Sí, un porcentaje elevado de niños entrerrianos tienen cáncer y están en el Garrahan. Yo creo que no es tan así porque en realidad Entre Ríos tiene poca
infraestructura hospitalaria para manejar esos chicos acá en la provincia, entonces muchos son derivados. Pero es alarmante pensar que gran parte de nuestra infancia, el futuro que va a manejar nuestra sociedad, que va a generar incluso en mi caso la jubilación de la que quiero vivir, está afectada a una enfermedad potencialmente fatal. Entre los efectos están los mutagénicos, y esos son los que nos preocupan más a futuro, porque pueden generar pequeñas o grandes alteraciones en los genes y alterar la herencia, o pueden hacer que un gen se apague o se manifieste generando alteraciones. Hoy hablamos de que la obesidad es una enfermedad epigenética relacionada con deficiencias incluso en la etapa del embarazo de la madre. Estas sustancias pueden llegar a generar no solamente alteraciones en los genes, que son los responsables de transmitir una información compleja de cómo nos estructuramos y cómo funcionamos, sino que también pueden alterar la expresión de algunos genes para que funcionemos de una u otra manera. Y eso podría explicar por qué de pronto hay más enfermedades como la diabetes o como otras enfermedades que de alguna manera tienen una base genética, pero que no se constata una transmisión directa de padres a hijos. Dentro de los efectos tóxicos reproductivos, estamos viendo muchos abortos inexplicables, alteraciones o malformaciones, especialmente en el árbol urinario masculino, pero algo que nos está preocupando mucho es que se está seleccionando la población femenina, es decir, están haciendo más mujeres que varones. Y eso creo que se nota también en los ámbitos biológicos, donde predominan más las hembras que los machos en otro nivel. Hay una experiencia de ya hace varios años, 2, creo 3, en la laguna de Chascomús. Hay una feminización de los habitantes del planeta, ¿no? Nacen más hembras y nos van a dominar tarde o temprano. Ya lo hacen. Yo lo reconozco. Afectan la lactancia porque se transmiten, incluso a través de la leche, vamos a ver después. Alteran la cantidad y la calidad de esperma. Hoy la infertilidad masculina está siendo un problema complejo y difícil de manejar, porque los que eran los patrones que anteriormente reconocíamos como causas, hoy no necesariamente están presentes en varones con problemas para ser fértiles, y alteraciones incluso en las células germinales. Lo que muy bien Rafael explicó como disruptores endocrinos. No voy a preguntar porque creo que es el secreto médico, pero ¿cuántos de acá toman levotiroxina porque son hipotiroideos? Y esto podría estar relacionado con las sustancias del entorno medioambiental. Hicimos en nuestra universidad un trabajo con estudiantes de medicina que fueron a investigar presencia de hipotiroidismo en 2 pueblos cercanos. Uno es Puigari, que está pegado al Libertador San Martín, un área rural, y otro fue una aldea protestante. Encontramos que había 11 veces más casos de hipotiroidismo en habitantes elegidos, digamos, en forma masiva, que el promedio general para Argentina. O sea, estos 2 pueblitos tenían 11 veces más casos de hipotiroidismo que el resto de la población. Eso es terrible. Piensen nomás cuánto cuesta una cajita, ya sea que lo pague la obra social o lo paguen ustedes, y que trae 50 comprimidos. O sea, pueden tomarlo un mes y medio, y ya tienen que comprar otro, y eso para el resto de su vida, y cada vez subiendo más la concentración. Dentro de esos disruptores, algunos tienen efectos estrogénicos, antiestrogénicos, androgénicos, antitiroideos y antiprogesterona. Otro efecto que nos está preocupando mucho de estas sustancias son los efectos sensibilizantes. Están aumentando las alergias. Hoy se tiene alergia a todo, ¿no? Y realmente para algunas no tenemos explicación, porque no tiene que ver con una exposición directa, pero sí con una sensibilización. Y ahí sí aparecen las rinitis, asma, alveolitis o bronquitis, eczema de contacto. Los problemas de piel se incrementaron pero exponencialmente, y especialmente las urticarias. De pronto nos brotamos y no sabemos por qué, pues no comimos chocolate en Semana Santa todavía, ¿no? Aunque están muy caros los huevos de chocolate. Pero nos brotamos con una comida o un alimento que teóricamente no tendría que tener ese efecto. O nos exponemos a un agente físico como el calor y el frío, empezamos a hacer ronchas. Conjuntivitis, picazón de ojos, trastornos visuales y alergias o intolerancias alimentarias. Hoy la alergia que hay o la intolerancia que hay para los lácteos es asombrosamente elevada en el mundo.
Lo mismo que lo que les decía con relación a la intolerancia al gluten, que es la proteína del trigo y otros cereales. Los efectos neurotóxicos, ahora que tenemos mejores herramientas de estudio y podemos investigar un poquito mejor, estamos encontrando que pueden producir alteración del sistema nervioso, ya sea estructural o funcionalmente, y voy a hablar un poquito más de esto. Y recordemos que muchas de estas sustancias tienen poliefectos. Hoy en la iconografía de los agrotóxicos, voy a decir así, aparecen incluso nuevos dibujitos donde nos alertan que esa sustancia puede ser mutágena, cancerígena, sensibilizante respiratorio y tóxico para la reproducción. En el desarrollo humano hay ventanas o momentos donde la acción de esos químicos específicos o de esas sustancias específicas tiene mayor impacto. Desde el desarrollo de células germinales, óvulos y espermatozoides, hasta la etapa adolescente, que es más o menos cuando termina el desarrollo. Y ahí puede aparecer desde el cáncer, las alteraciones neonatales, déficit de las funciones, anormalidades estructurales y lo que estamos viendo que es muerte neonatal o prenatal en forma de abortos espontáneos. Esta imagen es un dibujo que me hizo un pacientito mío que se llama Carrie Fran. Él ahora vive en Japón. Cuando me hizo ese dibujo tenía 3 años. Es una obra de arte realmente y es una cosa exagerada para un niño de 3 años. Yo tenía en ese momento un Mercedes-Benz azul, me dibujó en mi auto, me dibujó el semáforo, me lo puso en rojo, no sé por qué, dibujó mi casa, un árbol. Ven la riqueza de este dibujo. En realidad los chicos de 3 años no dibujan tanto esto, sino generalmente dibujan el monigote que está en aquellos dibujos. Este trabajo, que fue publicado ya hace casi 10 años, un poquito más, se hizo con una etnia yaqui que vive en Ecuador. Ahí esta población, digamos, es una etnia que se distribuye en una región importante, pero tiene ciertas características, que un grupo de ellos vive en la montaña y mantiene una vida culturalmente más pegada a lo que eran sus antepasados, más que nada por la limitación geográfica. Y hay otro grupo, que es que vive que vive en el valle, que vive en las zonas bajas, donde hay regadíos y donde de alguna manera las tierras permiten otro tipo de actividad. Cuando se empezó a investigar por qué había problemas escolares en el grupo de chicos que vivían en el valle, no había una explicación, porque esos niños tenían mejor nutrición, tenían mejor acceso a la salud, había hospitales, centros de salud, estaban mejor vacunados y estaban mejor estimulados que los que vivían en la montaña. Entonces se empezaron a buscar marcadores del desarrollo y entre ellos les pidieron a niños que dibujen un monigote. Y fíjense la diferencia tremenda que había en el diseño estructural de los monigotes de los chicos del valle con relación a los chicos de las colinas de la montaña. Estos son dibujos que podrían ser de cualquier niño de 3 años de acá de la ciudad, pero estos realmente, fíjense, acá hay unas rayitas, 54 meses, ¿qué edad corresponde? Sí, casi 5 años, entre 4 y 5. Fíjense, estas son unas rayitas sin sentido. Este tiene, no alcanzo a ver, 51 meses, los ojos, una especie de patas, parece más bien un renacuajo, ¿no? Y a todos se les pidió que dibujen esto. ¿Cuál era la diferencia? Todos habían tenido un nacimiento normal, o sea, no habían sufrido ningún perjuicio, voy a decir eso, daño neonatal. Todos tenían un desarrollo neurológico normal en la etapa de recién nacidos, pero en el valle se cultivaba soja, tabaco y algodón y se usaban altas dosis de agrotóxicos especialmente para el tabaco. Y fíjense el impacto, que ya no aparecía en el cuerpo como un daño físico, como un cáncer o como una malformación. Ambos niños nacían con buen peso, con buena vitalidad, con buen aspecto físico y superaban las pruebas normales del desarrollo al recién nacido. Pero en los años subsiguientes tenían serios trastornos del neurodesarrollo. Y eso es lo que nos empezó a abrir una alerta tremenda en pediatría, porque ya no estamos luchando contra una enfermedad como el cáncer, que de alguna manera hasta era fácil de identificar, sino que ahora estamos luchando contra cuestiones que tienen que ver con la capacidad cognitiva de esos niños, con la adaptación
a la escolaridad y por supuesto a las habilidades para ser seres independientes. Cuando se empezó a estudiar y ver las etapas del neurodesarrollo, empezamos a entender que ese embrión, que se parece mucho a cualquier embrión de cualquier otro vertebrado en cierta etapa, tiene también un desarrollo puntual del tejido nervioso y del cerebro, y que ese cerebro tiene neuronas que se van organizando, que van migrando, y que esa migración y organización tiene que ver con el entorno nutricional, el entorno biológico de las etapas de desarrollo y fundamentalmente con la interferencia o no de factores que incluso pueden llegar a ser físicos. Este proceso se realiza a través de un complejo sistema de hormonas, no vamos a entrar en detalles porque vamos a terminar dormidos, pero fundamentalmente ahí la acetilcolinesterasa tiene mucho que ver con lo que decía Paola de la transmisión neuronal. Cuando ese proceso de neurotransmisores no se daba en la forma correcta, voy a decir así, no se producían los procesos de migración y de organización de los complejos núcleos cerebrales que rigen nuestro funcionamiento neurológico, el área de la memoria, el área de los recuerdos, el área del pensamiento abstracto, el área sensorial, etc. y la coordinación motriz. Fundamentalmente los clorpiritos y los órganos fosforados, que son agrotóxicos que todavía los seguimos encontrando, tienen un efecto de bloqueo o de daño en estas etapas. Más adelante, en el neurodesarrollo, aparecen lesiones o interferencias en el sistema serotoninérgico, que es un poquito más complejo y que tiene que ver con la especificidad de cada núcleo, y la inhibición de la síntesis de ARN, que es el sistema de codificación genética que va a permitir que la duplicación de las neuronas tenga funciones específicas y tenga una transmisión incluso a la herencia, y que se formen las células que hacen la estructura de soporte, voy a decir así, o el sostén de todo el cerebro. Las células gliales tienen que ver en la transmisión incluso de los estímulos. Y por último, lo que estamos notando ahora es un incremento notable, medible y que nos preocupa de los fenómenos, de los trastornos relacionados con la conducta o con los trastornos generalizados del desarrollo, como el autismo, depresión, violencia, Alzheimer, demencia senil, Parkinson y epilepsia. Estamos viendo que estas enfermedades que antes eran relativamente raras, hoy están siendo comunes. Pero cuando hacemos el mapa donde las madres se embarazaron y pasaron los primeros meses de embarazo especialmente, y lo asociamos con el sistema de cultivos o el sistema de control de plagas, voy a decir así porque también se usan agrotóxicos en los medios domésticos, aparecían mayores casos o mayor incidencia de estos problemas. ¿Cuáles son los efectos en los niños? Indudablemente trastornos en el neurodesarrollo, problemas cognitivos, eso se va a ver en la escuela como problemas de aprendizaje, problemas de comportamiento. Hoy la epidemia de hiperactividad no solamente está relacionado con el uso de pantallas, la falta de actividad física, la sobreestimulación de los chicos, la falta de sueño, sino también con estos fenómenos estructurales neurológicos básicos. Daño de la función inmune, estamos viendo chicos que están teniendo tremendas complicaciones frente a enfermedades relativamente banales o sencillas. Tuvimos el año pasado un brote de varicela que afectó a niños como hacía varias décadas no veíamos, incluso vacunados. ¿Es esto un problema del virus o es que los chicos están empezando a tener problemas inmunológicos? La alteración del índice de masculinidad, como dije anteriormente, el incremento de la incidencia de malformaciones, especialmente hipospadia. Hipospadia es el agujerito en el pene, no sale por la punta, sino que sale en la base o por arriba. Pero lo que me preocupó muchísimo es que hace un año y pico detecté una niña con hipospadia femenina que es una rareza y definidamente asociada a agrotóxicos. Eso fue un marcador que alertó incluso al colegio de urólogos de Santa Fe, porque el urólogo era de Santa Fe con quien compartí la paciente. Bajo peso al nacer y pubertad precoz, que es otro problema. ¿Saben lo que es la pubertad precoz? Es el desarrollo antes de la edad promedio. Es decir, una nena que antes tenía su menarca o su primera menstruación a los 15 años, ahora está menstruando en Argentina a los 8.2 años. ¿Y qué significa eso? Puede no significar mucho, tal vez alguna molestia, pero no es tanto así, porque en el momento en que una niña tiene su menarca deja de crecer. Entonces hay problemas de altura, hay problemas de desgaste
del aparato reproductivo, y estamos teniendo hoy problemas de menopausias precoces. Mujeres de 22 o 23 años que quedan menopáusicas. ¿Saben lo que es la menopausia? La pérdida total de la ovulación y la incapacidad reproductiva. Enfermedades o condiciones emergentes entonces: infertilidad, menopausia precoz, abortos y partos prematuros, retardo de crecimiento intrauterino, o sea, bebés más pequeñitos, y eso trae problemas después en la vida futura. Se vio que los niños pequeños al nacer tienen hasta 5 veces más probabilidades de tener enfermedades cardiovasculares e infarto en la vida adulta, y obesidad, ¿no? Que eso ahora se está explicando por una teoría del ahorro. Cáncer de testículo, de cerebro, de tiroides, de páncreas, leucemias y linfoma no Hodgkin asociado al entorno ambiental. Malformaciones. No quise traerle fotos por respeto a ustedes, pero Entre Ríos tuvo hace no mucho tiempo una bebita que nació con los miembros inferiores pegados, lo habrán leído en los diarios, sirenomelia. Estamos viendo muchas malformaciones oculares, estamos viendo malformaciones de las extremidades. Tengo un pacientito que nació hace 1 año y 3 meses, que nació sin una mano. Y esas son cosas que yo les puedo asegurar, que tengo ya varios años de pediatra, no veía, aún viviendo en lugares relativamente insalubres o pueblos insalubres. Epilepsia y epilepsias raras, asma, alergia respiratoria, depresión, la enfermedad del siglo XXI, trastornos generalizados del desarrollo, pérdidas sensoriales, que es la incapacidad ya sea visual, auditiva, táctil, olfativa o gustativa. Se está perdiendo mucho el sentido del gusto y del olfato. Déficit de atención e hiperactividad, déficit de crecimiento, Alzheimer o demencia senil, enfermedad de Parkinson, alergias alimentarias, dermatitis, dermatosis y psoriasis. Chicos, estoy viendo una cantidad de psoriasis infantil como no vi hasta ahora. En lo que va del año, pocos meses, ya tengo 5 casos de psoriasis en niños, ¿no? Y eso era rarísimo antes. Psoriasis es una enfermedad de la piel donde aparecen unas placas hiperqueratóxicas, o sea, la piel se vuelve más gruesa y no solamente se daña la piel, sino los órganos internos. Y la resistencia bacteriana antibiótica, que es el gran dolor de cabeza de los médicos. No sabemos con qué vamos a matar la próxima bacteria que produzca una sinusitis o una neumonía, porque los gérmenes se están volviendo cada vez más resistentes. Hay una frase del Código Da Vinci, ya pasó de moda el Código Da Vinci, pero yo soy medio viejo, así que leo estos libros, que me dejó marcado cuando la leí. Escribió Dan Brown: no parecía una herida en el cuerpo, sino más bien un dolor en el alma. Gente, cuando yo tengo que dar una mala noticia a una mamá que esperaba con todo su amor 9 meses tener un bebé, y le tengo que decir que tiene una malformación importante o que tiene un defecto en el corazón, les puedo asegurar que esa no es una herida en el cuerpo, esa es una herida en el alma. Esta pintura es de un pintor paraguayo que se llama Ricardo Migliorisi, que se llama El hombre que se llevó la tormenta. Y yo a veces digo, ojalá pudiésemos tener este piolín, esta cuerdita, enganchar las tormentas y poder llevarlas a otro lado, aunque ahora necesitamos lluvia, ¿no? Pero tratar de que estos problemas sean tan fáciles de manejar como cazarlos con una cuerda y llevarlos a otro lado. Pero no existe esa solución, no hay soluciones mágicas, pero sí de pronto algo que ya los europeos aprendieron hace mucho tiempo, y por eso no consumen organismos genéticamente modificados y no aceptan nuestra miel porque tiene trazas de glifosato, y no aceptan nuestras manzanas porque tiene venenos prohibidos, y que es el principio precautorio, que nos hace tomar una decisión de protección cuando no estamos seguros de que haya un efecto negativo sobre la salud. Y tal vez el mayor énfasis en este contexto, en esta charla que me parece que es reflexiva, es empezar a entender el valor de generar el principio precautorio como regla en las regulaciones, incluso municipales o provinciales o nacionales, de todas las actividades, porque todo tiene que ver con todo. No voy a aburrirlos con trabajos que son ya reiterados, pero hay un trabajito que se publicó hace poco por los uruguayos. ¿A quién le gusta el pescado? Comer pescado. ¿Y el dorado? Les gusta, ¿no? Bueno, 30 agrotóxicos encontraron los uruguayos en dorados de acá, de la costa del Uruguay. No sé si van a seguir comiendo dorado, los dorados van a estar contentos. No puedo comer pollo, más pescado no me gusta tanto. Lo otro es lo que presentaban recién sobre el efecto del glifosato.
en el ácido retinoico. Y algo que a mí me asusta, ¿cuál es el principal alimento de un recién nacido? Leche materna. Bueno, este es un estudio ya viejo que encontraba niveles de agrotóxicos por encima de las dosis máximas recomendadas en leche materna. Yo estuve un tiempo viviendo en Paraguay, nosotros hicimos un estudio en madres de Paraguay encontrando DDT 17 veces por encima de los valores máximos permitidos por las asociaciones que regulan los alimentos. Este es un estudio viejo, es de 1990. Hay un estudio un poquito más nuevo en Australia, que es un país que uno dice, bueno, un poquito, Australia creo que era, ¿no? Que tiene más control, y esto es del año 12, 15 por ahí, donde también encontraron incluso niveles de DDT que variaban, y ahí entraron en un conflicto, porque para la OMS ese nivel de DDT estaba permitido, para las asociaciones americanas y europeas estaban 7 veces por encima del total. Así que también hay ciertas circunstancias, ciertos elementos que vamos a tener que analizar, que es este jueguito de los números, que tiene mucha implicancia económica y probablemente política. Los invito a mirar un ratito esto. Se entiende, ¿no? Es gráfico. Cuando a veces nos hablan de producción y productividad con los nuevos sistemas de cultivo, que inventaron la fórmula mágica para solucionar el problema del hambre en el mundo, no se olviden de este video. No se olviden que no hay atajos que puedan acelerar lo que la naturaleza demoró siglos, milenios, años en solucionar o en tratar de adaptarse. Las fórmulas mágicas generalmente tienen un precio alto y podemos nosotros caer víctimas incluso de aquello que parece ser la gran solución. Por eso estoy de acuerdo con Felipe cuando decía, si antes de empezar lo que hay que hacer, empezamos lo que tendríamos que haber hecho. Gracias.